Bueno, pues Día de Canarias, fiestas en la capital de la isla y coste de las fiestas también. Todo en el mismo saco. A las noticias que acabamos de ver antes y a las que acabamos de escuchar ahora también con HD y Eugenio, añadan una más, bueno, muchas más, pero hay una que nos ha llamado mucho la atención, que lo hemos comentado esta mañana en COPE, en radio, y es esa presunta estafa, hasta que no se juzgue y se demuestre, pero vamos, que es una estafa como un edificio de 25 plantas, de esa joven que había creído alquilar un piso, que pagó 600 euros, concepto de adelanto y tal, no sé qué, pues ni piso ni pájaro que supuestamente le iba a alquilar el piso. Y es que ese tipo de estafas están a la orden del día, hay que abrir el ojo, sobre todo cuando apremia a veces la necesidad, se juntan la necesidad de tener una vivienda con que no hay, con que son muy caras, sale una oferta, voy a por ella, por mí, no vaya a ser que venga otro, y ahí están los avispadillos con todo el tema. Vamos a saludar a quienes se incorporan a esta hora de la tarde. José Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canarias GT. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. Y Domingo Rivero, que viene directamente del magazine. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Muy buenas. Y Alberto Acosta, que acaba de cerrar la destiladera de Radio Lanzarote. Alberto, muy buenas. Muy bueno. Yo llego pronto, ustedes arrancan tarde, una de dos. No, más o menos la misma hora de siempre. Sortear las colas de autovía. Más o menos. Con paciencia. Pero la sortea, Que, y llega. Sí. Eso, lo de la estafa esta, no llega al nivel, porque claro, ahí, bien, te pueden engañar, tienes que abrir un poco el ojo, pero estábamos hablando un poco de eso, ¿no? De la necesidad de conseguir una vivienda, ves algo barato, dice, o barato asequible, voy a por él, no vaya a ser que alguien te piden una reserva de tal. Bueno, te puede pasar, afortunadamente, desgraciadamente. Ahora, lo que ya es difícil que te pase es, hablando de estafas, lo que salía esta semana en El Confidencial, en digital de Internet, una señora que le han estafado dinero, alguien que se enamoró de esa señora y que le pedía dinero para poder bajar de la Luna, porque estaba allí, en la estación espacial. ¿En serio? Sí, como el que te pide dinero para un taxi, mándame dinero que tengo que bajar de la Luna. Yo no sé quién estaba más en la Luna en este caso. Pues sí, ¿eh? Bueno, este estaba en la Luna y la otra en Júpiter, ¿no? Por lo menos, o sea, yo qué sé, puede ser que, a ver, lo del alquiler, pero mándame pasta que tengo que bajar de la Luna para verte. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esta gente utiliza, tú imagínate que son ya sistemas informáticos y sistemas de estos que a lo mejor te hacen 1 millón, te mandan 1 millón de mensajes. Hombre, claro, pero ahí se han venido arriba, ¿no? Pero es que siempre, es decir, no, siempre te vas a encontrar a alguien pues que no está bien de la cabeza. Entonces, pues es normal, y por eso estas estafas, es como hoy día lo de los alquileres vacacionales. Claro, ya es un mercado que está abierto a 300 o 400 millones de europeos. Pues siempre habrá un europeo que quedarse en una choza o en una caseta de campaña. Una experiencia hippie. Es una experiencia. Pues con que tengas el 0,02 o 1 o medio por ciento de los 300 millones, pues ya abre. Y eso es lo que está pasando, que se dirigen a tal volumen de gente que siempre vas a encontrar a alguien que esté peor que todo el mundo. Sí nos tiene que hacer reflexionar, por lo menos entiendo, que la vivienda es un problemón en la isla, es lo mismo que no es exclusivo, además fíjate de Baleares, que también tuvieron manifestaciones este fin de semana como las nuestras hace un poco más de un mes, y ver qué están haciendo las administraciones. Yo, por ejemplo, tomo como referencia el episodio de ayer con un incendio de cierta envergadura en un inmueble ocupado de Arrecife, en pleno centro de Arrecife, súper problemático, donde la policía, por lo general, cuando se llamaba, iba de Pascuas a Ramos, porque lo sé por vecinos que llamaban y que no les hacían ya ni caso. Otra vez, ¿para qué? Si ya que nuestra intervención no vale para nada. Cuando iban los agentes de la Policía Local o de la Policía Nacional, sobre todo se llamaba local. Y entonces, hoy pregunta al Ayuntamiento, vamos a ver, ustedes hoy han actuado, han tapiado. ¿Saben ustedes cuántas viviendas hay abandonadas en la isla, en Arrecife en particular? Tenemos que mirarlo. ¿Saben cuántas personas viven ocupando estas viviendas? Tenemos que mirarlo. Porque a lo mejor esto es una base para saber cómo está la situación en general de la vivienda en la capital, como pasa en el resto de la isla, y en función de eso tomar medidas. Si ni siquiera sabes lo que tienes entre manos, ¿cómo vas a tomar medidas? Yeah. Yo le acabo de preguntar al HDI, me acaba justamente de ese tema, y le he hecho justamente esa pregunta, que si a raíz de este suceso, que claro, que si conocen en qué más lugares está ocurriendo esto o algo similar, y de qué forma se está actuando, y me ha dicho que sí, que está ocurriendo en muchas otras zonas,
pero se lo achaca un poco también al tema patrimonio. Él dice que hay muchas viviendas abandonadas, zonas abandonadas, en las que o bien tienen que actuar los propietarios o bien el tema de patrimonio, y que por eso el ayuntamiento tiene ciertos límites, y que en este caso, que en este caso han podido actuar justamente porque por el tema del incendio, pero que si no tampoco Lo hubiese de podido. patrimonio es el comodín del con público. peleas vamos, cada fin de semana ya como constante, y llamadas correspondientes de los vecinos de la zona, y con caso omiso normalmente, con trifulcas, con incendios como el que ayer se fue de las manos y que por fortuna los bomberos del consorcio actuaron con diligencia, porque es que con el riesgo de extenderse en toda la manzana, y montábamos la de Dios. O sea, es que de verdad... De todas formas, a veces, es decir, el tema, estamos hablando de esto de ocupas, pero no todos los ocupas. Es decir, estamos hablando de una zona, es una zona, una casa que ya no solo se utiliza también para ocupas, sino por tráfico de droga. Tráfico de droga, porque en fin. hay mucha basura en el interior, y por eso son estos continuos incendios, porque va gente que fuma allí y después se van. Es decir, son ocupas, pero no ocupa en el sentido literal de una vivienda, ¿no? Sino son que entran allí para... Son el ocupa que conocíamos antes, Exacto. que suele ser gente con problemas de salud, porque para mí la adicción es un problema de salud, la adicción a drogas, etcétera, etcétera. Suelen ser gente desfavorecida, homeless, gente con problemas mentales, enfermos Alberto, mentales. sí y no, porque también se están dando casos de gente que están optando por sus inmuebles alquilarlos, o sus caravanas alquilarlas, para irse a ocupar estos inmuebles. No, pero No, estamos esto hablando no, de este los tipo de mismos. inmuebles En no. este en particular no, pero por ejemplo en la parcela sabemos 214 Cojategui sabemos se el pasa modelo de esto ocupa, incluso. sabemos que hay muchos modelos de ¿Sabes qué ocupa. dicen, chacho? Sabemos que hay muchos modelos de ocupa. Este es el ocupa que conocemos en Lanzarote de los años 90. Sí. Que se integran al hotel. Que se metía en el Gran En la Hotel, que se Rocar metía en la después, Rocar, que después se te metía en el Parque Los Pinos y con una caseta campaña. Es por llamarlo así, el ocupa que conocemos de gente que es desfavorecida socialmente. Después hay varios ocupas distintos. Está el sinvergüenza, el golfo o la golfa o la sinvergüenza, que hace cosas tan salvajes como la que ha dicho José Ramón. Y después hay gente que no tiene dónde vivir, busca una casa, la medio adecenta, porque eso lo he visto también, incluso ellos mismos la encalan, la pintan, para poder tener En unas Playa Blanca condiciones. tenemos ejemplos de esto ya. Y en Costa Teguise. En Costa Teguise, en Playa Blanca, Y sí, estos son los efectivamente. problemas que para los vecinos que vienen en el entorno es un grave problema. Claro. Porque es un problema de inseguridad, De seguridad, insalubridad, a las 3 de la madrugada con gritos, con no sé qué. insalubridad. Volviendo al tema originario, esto da muestra de que en Lanzarote tenemos una carencia enorme de vivienda, de inmuebles para ocupar, incluso uno dispuesto a pagar dinero, lo que sea, o dentro de un margen más o menos No, lo que puedas importante. pagar, claro, y hay quien se aprovecha de ello. Creo que aparte de eso, yo decía que antes que lo del patrimonio es el comodín del público, porque la palabra patrimonio sirve lo mismo para coser un huevo que para freír un botón. O sea, siempre pasa lo mismo, ¿no? Es que patrimonio, es que no sé qué. Venga usted, pongo en las ordenanzas de ornamentación, de no sé qué, como las que han existido toda la vida, y mantenga eso como lo tiene que El problema mantener, de ¿no? Arrecife es que la gente sabe que si dejas caer a tu vivienda, se declara ruinosa y vas a hacer un edificio. El problema de Arrecife fue que el plan general contempló diferentes alturas en un mismo sitio. O sea, si tú tienes un solar que no vale nada, puedes hacer un edificio de 4 plantas. Y si tienes una casa heredada de tu abuelo, te quedas con esa casa. Ah, no. Entonces, en el momento en que tú penalizas al tipo que ya tiene algo y bonificas al tipo que no tiene nada, claro, porque en el fondo es eso. Las casas, por ejemplo, ¿por qué no ha pasado de manera tan salvaje en Aría? ¿Por qué no ha pasado de manera tan salvaje en Teguise? La villa que tiene patrimonio. Claro, que tiene patrimonio, porque el Arrecife que yo conocí de pequeño era muy bonito. Eran un montón de casitas muy parecidas, no tiene nada que ver con la horripalancia que es ahora, con edificios horribles uno con otro. La modernidad en Lanzarote no se supo entender. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que en el resto tampoco. Pero entendamos, ¿qué significa? Yo heredo la casa de mi abuela o de mi abuelo. Y la casa de mi abuelo es una casa en una planta o máximo en 2. Y además tiene el patio interior y no sé qué y no sé cuántas habitaciones. Entonces yo la tengo que mantener y tal. Y eso tiene un valor. Y de repente, al lado mía, esta señora, Paola, hereda un solar de mala muerte que nunca habían hecho nada. Y ella puede hacer un edificio de 5 plantas. A partir de aquí, empecemos a poner puertas al campo. Varios
listos promotores de Lanzarote, ¿qué hacían? Dejaban caer las casas. Es más, había promotores en esta ciudad, bueno, aquí no estamos en la ciudad, permítanme, yo soy del Lomo, me siento de Arrecife, había promotores que fomentaban que los ocupas estuvieran dentro y que se generara un problema social en esa calle para pedir permiso que por salubridad, por no sé qué y por no sé cuánto, tirar la casa y poder, yo que he heredado una casita de que ahora no vale nada porque el que encima la compra tiene que mantenerla y reformarla y no sé cuánto, y ella que ha heredado un solarcito tiene una riqueza de millones. En la villa se paró el tema, hubo un momento de duda enorme. Todo el mundo sabe, yendo hacia la Villa de Teguise, a la izquierda, un poco antes de llegar, hay dúplex, y eso fue una polémica enorme y se paró. O sea, no afortunadamente para la villa. No ha crecido claro, pero en Lanzarote, sobre todo la calle Real, que sería el ejemplo clave, es lo que tú dices. Desde el momento en que se permitió hacer edificios de hasta 10, porque hay o de 8 plantas, o de 5 plantas o de 6 en la calle Real, claro, pedirle a alguien que tenga una casa, al final, ¿qué haces? Pues deja las ventanas abiertas para que te entren las palomas, para que se te pudra, al final, y lo que ha pasado con las que están al final. Y si tienes una gotera fantástica, porque claro, sabes que en 4 años se te cae el techo. Y se te cae, se te arruina y al final declaras la ruina. Y a partir de ella la puedes tirar y hacer un edificio. Soluciones como la que hizo muy brillantemente la Fundación Tamarrique en la Plazuela, que era mantener la portada y detrás hacer un edificio. El retranqueo, que se llama. El retranqueo y tal, esas soluciones podrían haber sido. Pero la clave hubiera sido haber dejado el centro de Arrecife en 1 o 2 plantas. Esa era la solución que le daba urbanísticamente. Tú no le puedes dar la lotería a quien no tiene nada y ponerle el castigo al quien tiene una casa. Hay parte, por lo tanto, no es tema de patrimonio, sino de gestión, como casi todo. Como casi todo. Claro. Bueno, la noticia, desde luego, del día, del año, prácticamente, y demás. 60 años se cumplirán sin salir de la ermita, que ha mucho tiempo. 59, no exageres. He dicho que se van a cumplir 60, que me dejas terminar. 60 años se cumplirán cuando el 30 de noviembre, ¿no? No, porque fue en el 65. ¿Todavía no se cumplirán? No. Bueno, 59 años y 10 meses. Es que parece el chiquillo este que dice, ¿tú cuántos años tienes? A mí me dijeron hoy... 8 años y medio. Me dijeron, hoy toca tocarle los bemoles a Jaime. Digo, pues no te preocupes, que hoy lo hago encantado. Decíamos eso, ¿no? 8 años y medio cuando... Bueno, casi 60 años, desde que Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de los Volcanes, no sale de la ermita, vamos, no sale, me refiero, si sale a la puerta y a la plaza, cuando la procesión no viene al puerto. No baja al puerto, efectivamente. Ha bajado tan solo 2 veces en toda la historia, en 1939, después de la Guerra Civil, y en 1965. Se intentó en el año 2015. Bueno, el 2000 también. En el 2000 se votó en contra, en Teguise, de que bajara. Y en el 2015, que se cumplían 50 años... Hubo gente intentando, porque se cumplían el 50 aniversario, exacto. Y ahí la diócesis creo que coincidía también con la bajada el año Las antes, lustrales, la fiesta lustral. Y con la bajada de la Virgen del Pino a Las Palmas. Y también. Claro, el Pino, sí, porque las lustrales de La Palma no tiene que ver. Y claro, porque bajar a la Virgen es un trabajazo, ¿eh? No, te digo, todo lo que hay que montar alrededor... Sí, todo pero ya esta mañana... Lo que se daba a entender es que se cuenta mucho con las instituciones, con los ayuntamientos y con el Cabildo, con los consejos de emergencia. Hombre, claro, pero se baja caminando, o sea, no es que la pongan en un... Son 18 kilómetros a pie. El obispo auxiliar me ha dicho esta mañana en la radio que quieren ir a la zona del volcán. Sí, lo ha confirmado también en la mitad. Y probablemente a visitar... Porque se cumplen 200 años de las erupciones del julio. Es que baja por ese motivo, porque claro, yo pensaba... me vengo arriba con el tema de Arrecife, que te hacen creer que Arrecife... También tiene que ver algo los dos... Lo ha nombrado... Yo le he entrado por ahí a Ha dicho que como episodio pasó por Valladolid, que también. Eso. O sea, claro, pero yo creo que se lo han mencionado y dice, bueno, pues también. Pero claro, realmente... Es que yo le he entrado por ahí al obispo en la radio y le he preguntado, digo, ¿tiene que ver con el 225 aniversario? Y dice, entonces, como diciendo, es verdad. Es una cosa que se suma, ¿vale? Pero al final, ¿por qué la baja, por Dios? Por los 200 años del volcán de Tao. Porque estábamos con los 225 julio de 1824. Vale. Entonces, el último volcán. Exacto. Y entonces, lo que se va a hacer son 4 municipios que eran al margen, Aría, Yaiza y Tía, y lo que le hemos preguntado en la rueda de prensa posterior es
no, si no se puede buscar alguna fórmula, claro, dice, claro, es que son 18 kilómetros a pie encima, en un día de invierno. La bajada de la Virgen, no la vuelta ciclista a la isla. Es final Cuando la Virgen otoño. baja de Terror, no pasa por toda Gran Canaria. No, pero, es que siempre le buscamos un poco A aquí. ver, ya que sale... Ni a la se podía- graciosa. Ya que sale, porque a ver, no es una cosa cotidiana y precisamente. puede, porque vas puede a ir un montar. momentito a FEMES. No, y espera, entonces, lo que me ha respondido es que A las nieves. se planteará hacer salidas específicas a estos municipios, a Yaiza, a Tía y a Aría, pero no en esos Te digo yo que Ya veremos cuándo y cómo. Exacto, Pero bueno, claro. se puede, ya de momento está en estudio. La Virgen. Se crea una comisión que con lo cual ya sabe lo que sirve, ¿no? Sí, se creó una comisión. Venga, eso digo de coño. Ah, vale, La vale. verdad que Las Nieves y Los Dolores son dos lugares míticos, emblemáticos. Es que no bajaba la Virgen de los Dolores al puerto antes porque la patrona de Lanzarote es la Virgen de las Nieves. Virgen de las Nieves. O sea que luego la modernidad, el hecho de que es más fácil peregrinar, bueno, tendrá que ver que es más fácil Las o más Nieves difícil. es una pasada. Es por eso- espectacular aquello. Sí, yo recuerdo de pequeño que me subía mi madre. Es Va a ser el 5 de agosto, por la mañanita, hace un frío que parece aquello. Y, oye, y lo hace, ¿eh? Sí, pero yo voy todos los años, porque Siempre con la chaquetita puesta para arriba. una bruma, una cosa. No, para mí es espectacular. Hay, aparte de Los Dolores, que no hay que reivindicarla porque es absurdo reivindicar algo que ya todo el mundo conoce, pero para mí hay dos Las Nieves, que es una pena, algo tienen que hacer para recuperar lo que fue Las Nieves, y sobre todo San Marcial del Rubicón, ¿no? Que si San Marcial del Rubicón hubiera sido en Tenerife o en Gran Canaria, sería el patrón de Canarias. Va, pero sin porque duda, fue la primera diócesis. Eso por descontado. Claro, sin fue duda. la primera diócesis de Canarias. Entonces, me parece que tenemos olvidado a Las Nieves Ya San Marcial. y a San Marcial. Ha ido Y escucha, y la Virgen de los Dolores es una Virgen muy querida. Mi abuelo, no Macario, el de Aría, sino mi abuelo Domingo, que era patrón de barco, siempre que venía de faenar, siempre que se echaba a la costa, como se decía antes, cuando venía de faenar y estaba tiempo fuera, mi abuela todavía cuando yo nací tenía La Costera en mi casa, que era la radio aficionada por donde se oía eso, ¿no? Aunque ya mi abuelo no faenaba porque murió teniendo yo 1 año o 2 y tal, pero me contaba mi madre que cada vez que venía de un viaje, y para que se hagan a la idea, mi abuelo estuvo secuestrado por él y su tripulación, y asesinaron a un tipo, a uno de los marineros de ellos, antes en tiempo de la dictadura no se contaba. No es solo el fallecimiento del mítico Cruz del Mar, No, hubo sino muchos también episodios, sí. muchos episodios de secuestros y demás. Y cada vez que mi abuelo venía, contaba mi madre, que cada vez que venía sano y salvo, al día siguiente iba a Los Dolores. Se cogía no como a Onte, que van Sí, disfrazados. sí, había mucha gente que peregrinaba y peregrina, tal. Lo que pasa que luego en el y 93... no disfrazados, ¿eh? Sí. Y no disfrazados. Iban con el mejor terno que tenían, Sí. en respeto a la Virgen. Esto de vestirnos de folclórico, esto es el disfraz de la Virgen. Ahí se iba de traje, o sea, lo que hoy sería el mejor traje que puedas tener, de chaqueta y corbata, y te plantabas en la Sí, es Virgen. que estamos con sus hablando ternos de y con la, sus- De la hecho, fiesta la de los foto- Dolores coge auge en el 93 con Sí, Chana Chana, Perera exacto. de Fue consejera esa de época, Cultura. cuando se Ahí puso es la cuando- romería esta. O sea, Mi que- hermana Teche empezó a hacer los programas especiales desde allí en el 93, Antes de con ayer, Chana Ferrera, antes de y ayer. salió lo del volcán, que además fue Juan Brito, de Juan el- Brito y tal igual, y yo recuerdo de ir a cubrir aquello con... Ahí con nacen los Dolores, que parece que sea de toda la vida, y efectivamente de toda la vida, la devoción es de toda la vida. La devoción sí, la y fiesta la no. gente, pero la fiesta no. La fiesta Que tú ves las fotos antiguas y es verdad, las fotos antiguas se ve la gente muy bien vestida, esas en blanco y Con el negro, terno. que no se ve a nadie vestido de típico, ¿no? Es que vestido típico es un insulto para la Bueno, Virgen. tampoco te pases. En aquella época sí. A ver, porque si vas vestido, entienden si vas vestir no es vestir de típico, es vestirte con la ropa de campesino que llevabas. que era de trabajo. ¿Cómo Tú van cuando algunos ibas- vestidos de típico? Sí, es un insulto. Eso. No, pero Eso sí. en aquella época vestirse de lo que ellos entienden de típico es vestirse de faena, de trabajo. Claro. Es como ver a un mecánico con el mono en la iglesia. Entonces la gente se vestía de terno, de traje, con su mejor cachorro y se iba a ver eso. Entonces vestirse de típico, que ahora es normal que queremos recuperar, que no se pierda ese entorchado, ¿no? Esa forma de vestir. Pero ¿cómo va a ir un agricultor o un pescador vestido de trabajo a ver la Virgen en 1955? Impensable. Igual que el domingo, igual que te contaba mi padre, que cuando iba a Magues,
llevaban los zapatos en la mano para no romperlos. O sea, iban descalzos, se rompían las patas, es pero iban con el zapato. Pues es lo mismo, a la Virgen de los Dolores se iba con lo mejor que tenía en casa. Venga, nos tenemos que ir, pero antes no sé si había alguna última hora o ya nos vamos ya con el corto. No, simplemente un titular, porque ya mañana profundizaremos en el tema, porque acabamos de ver la noticia. Desde el Gobierno de Canarias, acá, bueno, ya lo conocíamos, pero ahora ya se ha puesto sobre la mesa por parte del Gobierno de Canarias, que la situación es muy crítica en Canarias, por tanto también en Lanzarote, que ya por otra parte, insisto, lo conocíamos con el tema de los centros de acogida de menores inmigrantes. Ah, vale. Por lo visto, además de la previsión que hay de cara a la llegada de embarcaciones, y ya de por sí la situación que estamos viviendo, no hay fondos suficientes, tema trabajadores y todo este tipo de cosas. Mañana profundizaremos sobre el tema, pero bueno, el caso es que desde la propia consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha dicho que la situación es muy crítica. Y por cierto, en Lanzarote seguimos esperando a que TEICE y ARIA pongan a disposición un espacio para la acogida de menores migrantes. Bueno, pues dicho queda, nos vamos ya. Gracias, Alberto, hasta otro rato. Gracias, Paola, gracias, Mingo, gracias, Joserra. Nos vamos a ir con el cortometraje Prometido, en fin, que refleja muchas cosas. La celebración del Festival Internacional de Cine de Lanzarote, del que hablaremos con más calma mañana, contándoles ya el palmarés, etcétera, etcétera. Es un cortometraje hecho rápido, por eso se llaman cortos express. Rinde homenaje a Roberto Pérez Toledo, cineasta desaparecido y que pues era una ya de las figuras emergentes del cine español, y además refleja la realidad de un barrio de Arrecife, de una zona muy popular y con mucha gente, que es Argana Alta, se llama El Campito del Norte, de Argana Norte, y refleja pues eso, la necesidad de un campo de fútbol. Es un corto ganador en el certamen de cortos express. Hasta mañana, buenas tardes. Compañero, como se lo está currando también. Le faltó el cable eléctrico a la pala. Sí, porque cuando ellos chocan la pelota aquí a esto. Y luego esto piedra grande. No, sí, ya está aquello, está fuerte. O sea, lo que pasa es que ya el tiempo que tiene se va estropeando. Esta obra de arte. En vista de que no había nada en Argana donde los niños jugar. Mi hijo con 4 añitos que le gustaba el fútbol, pues nada, íbamos a la cancha del colegio, estaba cerrada, había niños. Pues poquito a poco le fui haciendo una canchita aquí. Empecemos con unos bidones, unas vigas de madera, unas porterías. Y después, en vista de que los niños venían a jugar, pues al final, como se le iba la pelota con el viento para abajo, pues le conseguí unos palés y poquito a poco, pues mira, tenemos un Santiago Bernabéu, como le llamo yo, al Campito de Argana Norte, y más o menos en condiciones para los que los niños puedan jugar y pasar un rato agradable, que vengan a jugar y se diviertan. Porque en principio aquí en Argana, la verdad que es una pena en un barrio donde tanta gente hay niños que no tengamos una cancha digna para que los niños puedan jugar. De cualquier edad. Yo vivo en Argana desde muy pequeño y no cambiaría en absoluto el barrio de Argana Alta por nada, porque me siento a gusto, me siento bien, y el único hándicap es que no tengo los recursos que necesito como ciudadano. Lo único que hay son promesas, buenas intenciones, pero la realidad es que cero hechos. Para jugar al fútbol en Argana, o te vienes a una cancha de tierra o te metes en un colegio rompiendo una valla. Entonces, ¿qué le estamos diciendo?
que hacer deporte, que jugar al fútbol es un acto prohibido, de verdad. Hay un disfrute, ¿no?, innato en su cara y en sus ojos, y hay como mucha alegría por la vida o emoción de jugar con lo que sea. Jugar es un derecho fundamental. محمد من ماركيو ندير واحد شطحة ندير البول في السيم صافي صافي يلا 1 2 3 4 Thank you.